Tiene la palabra, congresista. Gracias, congresista Elías. Congresista Pari, el concepto que en mi opinión debemos impulsar es abrir el mercado para generar mayor competencia y a través de ella que disminuyan los precios. Pero así como tenemos que promover el desarrollo del mercado, tenemos que tener un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado con autoridad. Y ese es el rol de SENASA, establecer qué productos pueden y qué productos no pueden ingresar. Pero ese es el rol de SENASA, no mezclemos roles. Al mercado no tenemos por qué prohibirle, dejar fluir el mercado. ¿En qué reglas de juego? Las que pone el Estado. ¿A través de quién en este caso? A través de SENASA. Gracias. Congresista Elías. Presidente, muchísimas gracias. Solamente para marcar posición de parte de la bancada Concertación Parlamentaria y APRA, señalar claramente que así como lo hemos hecho el día de ayer en la Comisión Agraria, vamos a apoyar este proyecto que en sí refleja no tan solo los factores de competitividad, el abaratar los costos para que llegue a la gente que más necesita, que son nuestros productores, que son la gente que trabaja en el campo, que promueve la asociatividad también para poder generar en esta economía de escala que los productos cuesten menos. Y al mismo tiempo quiero recordar la Constitución Política del Estado que cobra vigencia, sobre todo en este proyecto de ley, en cuanto al artículo 59 y 61, y que son pilares fundamentales en los temas, en este caso del comercio, en este caso de la asociatividad. Sin embargo, señor presidente, podríamos reflexionar la parte última del artículo 3 en cuanto a la prohibición expresa de aquellos que, ¿qué pasa con aquellos que no pueden lograr esta asociatividad? Por lo que pido al señor presidente de la Comisión Agraria, encontremos una justa posibilidad de implementar un mecanismo para que estas personas no se vean perjudicadas, aquellos que no han generado este consenso o esta unidad para hacer estas importaciones, y finalmente que SENASA implemente los mecanismos necesarios a nivel de reglamentación, señor presidente, pero que esta reglamentación se produzca en el tiempo necesario y justo. No vamos a esperar que la ley se dé el día de hoy, con todo este espíritu que estamos señalando, y que el reglamento demore muchísimo más. Gracias, señor presidente. El Pleno del Congreso saluda la presencia de la delegación de alumnos y profesores del Colegio Claretiano de Lima, encabezado por su director, reverendo padre Ronald Chipana Peña, invitados por el congresista Martín Belaúnde Moreira. Asimismo, se les felicita al conmemorarse su 80 aniversario de vida institucional. Tiene la palabra el congresista Gastaña Duy. Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente el artículo 61 de la Constitución establece meridianamente que el Estado facilite y vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar y establecer monopolios. También establece medianamente que el tema del comercio exterior es libre. Ahora, es cierto que todo principio, todo derecho puede establecerse limitaciones, ¿no? Y las limitaciones están cuando pueden afectar justamente a la salud de las personas. El artículo 2, presidente, del dictamen que nos están acompañando, establece claramente que la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria es la competente para establecer, regular, conducir, supervisar y fiscalizar el registro de plaguicidas. Yo entiendo que sobre esa base, sobre ese registro que establece la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria, es que uno puede importar esos plaguicidas. Si yo quiero importar un producto que está fuera de ese registro, no lo puedo hacer. En todo caso, tendría que solicitar previamente a la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria para que lo incluya. Por eso, presidente, no entendemos por qué el artículo 3 establece limitaciones a la libre importación para que las personas naturales o jurídicas puedan importar este tipo de productos plaguicidas cuando ya previamente están establecidos en un registro en la cual justamente SENASA ha hecho los estudios y ha demostrado su inocuidad para los seres humanos. Por eso no entendemos por qué
El artículo 3 dice, de manera excepcional, las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos u organizaciones productores agrarios sin fines de lucro podrán importar directamente. ¿Por qué tienen que restringirse tanto a las personas naturales y estos productores agrarios sin fines de lucro? Me parece que se está refiriendo a estos productores que realizan una economía de subsistencia, ¿no? Pero si nosotros queremos justamente sacarlos de la pobreza, Continúen. gracias, presidente. Si justamente, presidente, queremos sacarlo de pobreza a estas personas naturales, o ya sea que se agrupen en cadenas productivas a estos productores, ¿por qué restringirlo a sin fines de lucro? Es decir, que solo le vamos a permitir importación libre justamente a los que se dedican a la economía de subsistencia, con lo cual estaríamos condenándolos para que continúen en la pobreza y en la extrema pobreza, ¿no? Más aún, como ya se ha criticado por algunos señores parlamentarios, en el último párrafo del artículo 3 antes mencionado se dice: queda prohibida la comercialización de los plaguicidas de uso agrícola importados directamente. Señor presidente, yo creo que si existe un registro establecido por la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria, donde han hecho todas las evaluaciones y se ha determinado la inocuidad de lo mismo, yo creo que la importación debería ser libre, ¿no? O sea, no tiene por qué existir controles posteriores si ya todos sabemos que esos productos han sido previamente evaluados, ¿no? Entonces, señor presidente, yo creo que de acuerdo a la Constitución del Estado… Culmine. Gracias, presidente. Presidente, ya hemos establecido que la Constitución del Estado establece justamente que el comercio exterior se realiza en completa libertad y no entendemos por qué vamos a restringir el comercio exterior, en este caso la importación, para personas naturales o personas jurídicas que se dedican a la actividad agraria sin fines de lucro. Creo que no tiene ningún sentido, señor presidente. En todo caso, señor presidente, debería mantenerse el artículo 14, que está siendo modificado del decreto legislativo 1059, justamente para que cualquier productor agrario pueda realizar las importaciones correspondientes. Presidente, me pide una interrupción el congresista Bedoya con toda gentileza. Congresista Stañudía, a usted le hemos dado plazo para que culmine. No hay interrupciones en estas ampliaciones. Voy a pedir al siguiente orador que le otorgue la interrupción al congresista Bedoya. Bueno, presidente, entonces, como decía, no existe ningún impedimento de orden constitucional para establecer estas limitaciones que establece el artículo 3 del dictamen antes mencionado. Muchas gracias, presidente. Congresista Condori, el congresista Bedoya le pide una interrupción, la rogalía le otorgue. Muchas gracias, presidente, igual al congresista Condori por concederme la interrupción. Quería intervenir en la misma línea que acaba de exponer el congresista Gastañudí, en el siguiente sentido, señor. No debe haber restricciones para que quienes importen puedan comercializar. Pretender lo contrario es desconocer la realidad de nuestro agro. Nuestro agro fundamentalmente está lleno de pequeños productores, el minifundio, gente muchas veces que tienen lo que producen allí para la autosubsistencia y que evidentemente no están en condiciones de poder hacer el trámite e importar directamente, porque además la cantidad que necesitan es ínfima. Pero si yo, que soy colindante a ese pequeño agricultor, importo para mi fundo, para mi parcela, pero me interesa que el vecino no tenga plagas, porque las plagas que él tenga van a saltar a mis sembríos, es de mi interés, señor, estar en condiciones de poder venderles 1 o 2 sacos que necesita el pequeño agricultor, pero que él no puede importar directamente. En consecuencia, las restricciones que la ley está imponiendo es un desconocimiento de la realidad de nuestro agro, en donde hay una gran cantidad de propietarios o poseedores de pequeños lotes
que no tienen capacidad para importar y no puede prohibirse al vecino que sí lo ha hecho el que les pueda vender o ceder parte de lo que él ha comprado en exceso. Culmine, congresista. Gracias, señor. Coincido en consecuencia que esas restricciones son negativas y deben ser eliminadas. Congresista Condori. Sí, gracias, presidente. En realidad, el artículo 3 hace referencia estrictamente a un régimen de promoción de la productividad agraria. Hay otras normas, hay otros artículos que hablan de la comercialización general de los insumos agrarios. En esta parte se habla específicamente de la parte de la promoción. Y me parece bien que en la parte de promoción se promocione a las organizaciones sin fines de lucro, porque justamente la promoción lo requieren aquellas entidades que tienen menos posibilidad de salir adelante, y son las comunidades, son las cooperativas que comercializan entre sí, entre los productores. Entonces me parece bien ahí. Pero no es una comercialización libre, tiene que haber una evaluación previa del SENASA. ¿Por qué? Porque plaguicidas significa de una otra forma, significa prácticamente medicación para fines de contrarrestar un conjunto de plagas que se dan en el medio agrario. El asunto está de que no es gratuito. Esto genera efectos colaterales, externalidades negativas. Y ocurre justamente que a alguien se le ocurre importar un determinado plaguicida no supervisado, no declarado, y va a generar daños a los otros cultivos y a los otros vecinos. Inclusive puede concluir ya una situación irreversible. Entonces tiene que haber regulación, tiene que haber control. Y en el último párrafo de este artículo 3 se habla de la prohibición de la comercialización de plaguicidas de uso agrícola importados directamente. O sea, en esta forma de promoción debe prohibirse la importación directa. Continúe. A lo que se refiere básicamente, tal como lo entiendo, es de que la importación directa, libre albedrío, sin el consentimiento, sin la evaluación previa del SENASA, eso es lo incorrecto. Entonces yo creo que acá el espíritu de la norma no está configurado para eliminar la libre competencia, no. Este artículo es específico para fines de promoción. La libre competencia, la libre importación existen, pero bajo diferentes parámetros. El control mínimo de calidad, inocuidad, el problema de efectos colaterales, etcétera, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Entiendo los propósitos de esta norma. Somos además absolutamente sensibles a la necesidad de que se vayan adoptando plaguicidas amigables con la naturaleza. Hay una serie de alternativas biológicas inclusive para poder controlar las plagas. Y reitero en el propósito de que se conserve un ambiente adecuado para la vida humana. Entiendo también cuál es el propósito de apoyar a la competitividad de los pequeños productores. Sin embargo, señor presidente, no entiendo cómo es que se puede hablar en el artículo 3º de productores agrarios sin fines de lucro. Yo creo que hay el fraseo, entiendo que han querido decir otra cosa. Lo que han querido decir es que las asociaciones sin fines de lucro que representan a los productores agrarios, porque yo no conozco productores agrarios que no quieran tener fin de lucro, salvo gente que produzca con el propósito de hacer investigación y para no comercializar esos productos, simplemente para hacer una investigación o mejora genética. Pero creo que en el ánimo de todo productor agrario hay la posibilidad no solamente del autosostenimiento, sino también de obtener recursos para su mejora
la mejora de su calidad de vida, y por eso es que hablamos de una norma de competitividad. La competitividad supone, pues, mejores condiciones entre los actores de una actividad económica. Por lo tanto, yo creo que hay que arreglar el fraseo de este artículo 3º, de modo que el concepto de productores agrarios sin fines de lucro dé paso a lo que creo que ha sido el propósito de que quienes no tienen fines de lucro, que son las asociaciones que agrupan a estos productores, ya sea personas naturales o jurídicas, que sí se dedican a producir en el agro, pero que sus asociaciones gremiales, que no tienen fines de lucro, puedan de manera excepcional importar estos productos. Porque hoy, Continúe, congresista. Hoy, de acuerdo a las libertades que establece la propia Constitución, hay, por supuesto, la libertad de comercializar y de traer del exterior y llevar al exterior una serie de productos, obviamente con las restricciones que también la propia Constitución señala. Por lo tanto, lo que se hace aquí es simplemente hacer una alternativa y quizás una promoción para que se constituya el uso de plaguicidas y su internamiento al país, no un acto meramente económico, sino también puedan los productores directamente importar sus productos. Desde ese punto de vista, señor presidente, yo planteo una inquietud. Un pequeño agricultor no se supone que va a saber a dónde ir para importar, no va a saber ni siquiera las marcas o los tipos de plaguicida que hay, ni los mecanismos. Entonces, entiendo que esto está dirigido a las asociaciones de esos pequeños y medianos y grandes productores agrarios. Entonces, yo creo que aquí habría que señalar, prever la función de orientación que... Continúe. Gracias. Falta prever aquí en el texto, en el fraseo de la norma, que las autoridades agrarias, el Ministerio de Agricultura, tendrá que facilitar algún mecanismo de orientación para facilitar, pues, a los pequeños productores y a las pequeñas asociaciones también, porque no pensemos en agrupaciones gremiales grandotas o de rango nacional, pueden haber pequeñas asociaciones limitadas a la zona que requieran una labor mucho más clara de parte del Ministerio de Agricultura para promocionar y hacer accesible la posibilidad que estos pequeños agricultores puedan acceder directamente a la importación, que entiendo que eso es lo que se quiere aquí. Y yo también me hago eco de las preocupaciones respecto al último párrafo del artículo 3º, cuando dice que queda prohibida la comercialización de los plaguicidas importados al amparo de esta norma. Claro, la comercialización interna y con fines de lucro, porque sería como simplemente un mero traslado, ¿no? Pero sí podría, por ejemplo, alguien que ha importado una gran cantidad, una asociación que ha importado una gran cantidad de plaguicidas y que ya no quiere usarlos, podría venderlos en el exterior y reexportarlos. Entonces, creo que habría que encontrar un mecanismo que no signifique atar de manos. Y por último, presidente, cuando en el artículo 4 se encarga al Ministerio de Agricultura y Riego para que promueva y aplique políticas, estrategias, métodos y prácticas alternativas. Yo no sé si al SENASA se le podría considerar como un ente que aplica estrategias, métodos y prácticas alternativas. Yo creo que lo que le corresponde al SENASA es adoptar políticas, difundir esas políticas, estrategias, métodos, pero no aplicarlas él mismo. Entiendo que el SENASA no es un ente ejecutivo. Entonces... Continúe, congresista. Presidente, entonces creo que habría que darle un fraseo adecuado a esta parte de la norma. Y por último, señalar esta norma de manera excepcional, ¿cuál es el plazo de esta excepción? ¿No? Yo creo que habría que considerar si lo más conveniente es decir de manera excepcional, porque lo excepcional se supone que es algo que tiene una limitación en el tiempo y también en la extensión de la propia medida. Entonces, yo formulo, presidente, estas observaciones a este proyecto, cuyo propósito creo que me parece muy plausible según se ha explicado. Gracias. Congresista Pari.
Congresista Perú Martín Belaunde. O mejor dicho, al principio, me pide una interrupción el congresista Cabrera. Con su venia, señor presidente. Congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Belaunde. Yo creo que estamos en realidad confundiéndonos un poco y nos estamos perdiendo en realidad en detalles. Acá lo que se trata es justamente de que hay un oligopolio en materia de comercialización, de insecticidas, de pesticidas y de tantas cosas más. Y ese oligopolio ha hecho que de una manera abusiva, abrupta y hasta salvaje, sencillamente suban los costos de los plaguicidas de una manera realmente extraordinaria que hace que la gente en el campo tenga muchísimo menos ingresos. Con esta medida, cualquiera que sea el perfeccionamiento que pueda hacerse, tenemos que aprobarla porque es una manera de bajar los costos de una manera sustancial al pequeño, al mediano y al gran agricultor. No podemos estar al servicio de estos oligopolios que lo único que traen es daño para los agricultores que tantos problemas tienen. Finalmente es el Estado el que tiene que reparar muchas veces los daños y podemos perfectamente beneficiarlos a través de esta ley, este proyecto de ley, si que lo aprobamos. Gracias. Congresista Belaunde. Gracias, señor presidente. Como bien ha dicho mi colega, el congresista Cabrera, esto es un problema esencial para determinados sectores de la agricultura, muchos de los cuales producen para la exportación. ¿Cuál es el problema? El problema legal es bastante complejo, porque a su vez está vinculado a una decisión 436 de la Comunidad Andina, que es de una complejidad increíble, y a su vez, en virtud de esta decisión, este oligopolio obtuvo una sentencia del Tribunal Andino que virtualmente les dejaba para ellos exclusivamente el mercado de importación de plaguicidas. ¿Qué ocurre? Efectivamente, existe un número muy grande de pequeños y medianos agricultores de palta, de mango, de cítricos, que están representados por sus entidades gremiales y que importan estos plaguicidas, que tienen diversos usos, pero que les permiten producir estos productos agrícolas en una forma tal que tengan una llegada óptima, no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Y estos plaguicidas constituyen un rubro importante de estos empresarios agrícolas, que hoy día están amenazada su rentabilidad por este conjunto de este oligopolio de 9 empresas. Continúe, congresista. Yo creo que es indispensable que se permita a estos empresarios agrícolas de diversos tamaños, a través de sus asociaciones gremiales, que puedan continuar la importación de estos plaguicidas agrícolas a fin de que continúen, de que se mantenga su actividad empresarial agrícola. Por lo tanto, señor presidente, considero oportuno, adecuado, justo y necesario que se apruebe este proyecto de ley. Gracias. Finalmente, congresista Carrillo. Presidente, primero para saludar la extraordinaria buena voluntad de los señores congresistas que creo que han entendido meridianamente cuál es la importancia de este proyecto. Señor presidente, hace ya mucho tiempo que en la agricultura de nuestro país se han incorporado una serie de mecanismos, una serie de
formas de conducción de la tierra, una serie de alternativas tecnológicas para mejorar la producción, para incrementar la producción y la productividad. Sin embargo, ese incremento de la producción y productividad chocan con dos fenómenos absolutamente importantes. En primer lugar, una dosis de la producción tiene que ver con los insumos, y esos insumos son sumamente caros. Me refiero a los pesticidas y a los insecticidas, que como están controlados por el monopolio, por el oligopolio, representa que encarecen enormemente la productividad en forma innecesaria, cuando en realidad sí se puede mejorar, sí se puede incrementar la producción y la productividad abaratando los costos. En segundo lugar, el asunto de la comercialización de esos productos agrarios choca con algunas fallas del mercado. El mercado es absolutamente imperfecto. Es decir, este mercado tiene insumos que vienen con valor agregado excesivamente y brutalmente caro, que no permiten que nosotros podamos ingresar a la competitividad. Y qué gracia, todos hablamos de competitividad, todos decimos hay que mejorar nuestros niveles de competitividad, pero no estamos haciendo nada por justamente ayudar a solucionar esas fallas del mercado. Y eso es lo que se propone este proyecto, señor presidente, que cada vez más los agricultores pequeños tengan la oportunidad de usar mejores insumos, insumos más baratos, y generar también valor agregado a su producción para ir corrigiendo esas fallas del mercado. Ese es el propósito de este proyecto, y a mí me parece fundamental que incluyamos lo que ha señalado el congresista Bugatás. Continúe. Que este proyecto sea inmediatamente dispuesto, que se disponga la aplicación de este proyecto, porque los agricultores no pueden esperar más. Y en segundo lugar, efectivamente, poco a poco iremos mejorando la situación también de los pequeños desorganizados. O sea, en primer lugar, seguramente las organizaciones campesinas, seguramente los agricultores más cercanos al mercado podrán acceder a hacer esas compras, y poco a poco haremos, como ha señalado también el congresista Bedoya, que los vecinos puedan asociarse o puedan acompañar a los vecinos que no han tenido la oportunidad y entregarles un pesticida o insecticidas para evitar que justamente los terrenos de la comarca puedan ser dañados en su integridad. Entonces, en mi concepto están dadas todas las condiciones para que este proyecto pueda de una vez por todas atender una situación de abandono en la que está el campo hace muchísimo tiempo. No hay actividades de asistencia técnica, el Estado se ha retirado, y creo que con esto, además del proyecto Mi Riego, podemos estar francamente atendiendo una situación de abandono de la población campesina de nuestro país. Muchísimas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Lewis de Alcázar, presidente de la Comisión Agraria. Presidente, habiendo algunas sugerencias importantes y aclaraciones que se han solicitado, vamos a aceptar el cuarto intermedio para preparar el dictamen, el nuevo dictamen y sustitutorio, y proceder a la votación. Bien, a pedido del presidente de la comisión, se abre un cuarto intermedio. Siguiente proyecto. Se van a dar lectura a algunas mociones de saludo. Mociones de saludo de la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda saludar a todos los valorosos comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar al conmemorarse su 17 aniversario. Del congresista Bardales Cochañe, el Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y profundo homenaje a todos los profesionales economistas del Perú al conmemorarse el 8 de abril, el Día del Economista. De la congresista Salgado Rubianes, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento al profesional arqueólogo con motivo de celebrarse el próximo 11 de abril, el Día del Arqueólogo Peruano. Del congresista Zamudio Briceño,
El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, en la persona de su alcalde, profesor Ramón Nonato Caliwa, con motivo de celebrar este 10 de abril su 148 aniversario de creación política. De la Comisión de Pueblos Andinos, proyectos de ley 786, 1755 y 2629. Se propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Siguiente. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Pueblos Andinos, recaído en los proyectos de ley 786, 1755 y 2629, por el que se propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Tiene la palabra el congresista Valqui Matos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Voy a utilizar el ecran, presidente. Por favor, su autorización. Por favor, proceda. Señor presidente, colegas congresistas, el proyecto que voy a sustentar el día de hoy es de suma importancia para todo el país, porque nos va a servir como un instrumento para presentar en el evento del cambio climático que se va a realizar del 1 al 12 de diciembre del presente año en nuestro país, donde vendrán a nuestra patria más de 15.000 expertos de todo el mundo, señor presidente. El presente proyecto, señor presidente, es de la autoría del congresista Gamarra, del congresista Irupaía y de mi persona. Señor presidente, se han recibido opiniones del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y de todas las instituciones que ustedes pueden observar, porque hemos tenido muchas mesas de trabajo aquí en el Congreso de la República y en los ministerios, donde estas instituciones, señor presidente, han formulado importantes sugerencias que se han incorporado en el presente dictamen. En el marco normativo nacional se ha tenido en cuenta la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley General, la Ley Forestal y otros decretos, como ustedes pueden observar en la diapositiva. También se ha tenido en cuenta el marco normativo internacional, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, como también los Objetivos del Milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas, los tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado peruano en materia ambiental. La evaluación de los ecosistemas del milenio dice lo siguiente: la vida y el bienestar de las personas dependen de los ecosistemas de la tierra, como el marino, los bosques y las montañas, y de los servicios que estos generan como alimentos, como son el agua, la madera, la vegetación, el suelo, la belleza paisajísticas, entre otros. También la evaluación de los ecosistemas del milenio. En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápido que en ningún otro periodo. Ello para resolver las demasiadas crecientes de alimento, agua, madera, fibra, combustible, entre otros. La evaluación de los ecosistemas del milenio ha identificado 3 problemas principales, señor presidente.
1. La degradación de los servicios ecosistémicos. 2. Las transformaciones que se han hecho en los ecosistemas están ocasionando cambios acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles. 3. La degradación de los servicios de los ecosistemas está contribuyendo al aumento de las diferencias entre los grupos de personas. Por otro lado, la evaluación de los ecosistemas del milenio ha concluido en lo siguiente. 1. Si no se abordan estos problemas, se van a disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones venideras obtengan de los ecosistemas. 2. La degradación de los servicios de los ecosistemas podrían empeorar durante la primera mitad del presente siglo. Por otro lado, tenemos el punto 3, donde debemos revertir la degradación de los ecosistemas y satisfacer las mayores demandas de sus servicios, que puede ser resuelto si se introducen cambios significativos en las políticas, instituciones y prácticas de los países. Por otro lado, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de las iniciativas y su relación con las políticas ambientales? Las iniciativas tienen por objeto promover, regular y supervisar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se deriven de acuerdos voluntarios entre personas naturales y jurídicas o entre ellas, con la finalidad de asegurar la permanencia de estos servicios en el tiempo a través de acciones de conservación, recuperación y manejo sostenible de los ecosistemas. Esta postura, señor presidente, colegas congresistas, se encuentra alineada con el acuerdo nacional, como también con la política nacional del ambiente. ¿Y qué son los servicios ambientales o ecosistémicos? La literatura especializada señala que los servicios ambientales son funciones que brindan los ecosistemas, de los cuales se desprenden beneficios sociales, económicos y ambientales para la comunidad local, nacional, como también para la comunidad internacional. Por otro lado, existe la necesidad de valorar económicamente el medio ambiente con el fin de volver evidente y hacer más tangible la importancia del mismo. ¿Y cuáles son los mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos? El interés principal se ha centrado en 4 de ellos por ser las más reconocidas. 1. Fijación del carbono. 2. Protección de la biodiversidad. 3. Provisión de servicios hidrológicos. 4. Mantenimiento de la belleza paisajística. Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos son parte de un nuevo enfoque de conservación que reconoce explícitamente la necesidad de crear un vínculo entre aquellos que coadyuvan la conservación de los ecosistemas naturales y los usuarios de los servicios que estos generan. Uno de los principales servicios que nos brindan los ecosistemas es el agua. Tenemos que tomar en cuenta y tener conciencia que la destrucción de los bosques y ecosistemas naturales, la pérdida de glaciares, el crecimiento poblacional, la migración a las ciudades y la agricultura están reduciendo las reservas de agua en el mundo. Tenemos una experiencia exitosa en el Perú, en la región San Martín, justamente en Moyobamba, y se llama la campaña Orgullo para la conservación de las microcuencas en Rumillacu y Mixquillacu. Los comuneros de estas microcuencas asumen el compromiso de cuidar las cuencas y los bosques aledaños en defensa de los recursos hídricos y su cabal mantenimiento. Por otro lado, tenemos el mecanismo de compensación que se opera en Moyobamba. Es un modelo de gestión de conservación
donde los usuarios del agua realizan el aporte voluntario mensual de un nuevo sol a través del recibo del agua, dinero que es invertido en la reforestación de las nacientes. Existe también un comité gestor conformado por representantes de instituciones públicas como también las instituciones privadas, quien vigila que los fondos sean invertidos en las microcuencas. La necesidad de desarrollar el artículo 94 de la Ley General del Ambiente. De aprobarse esta ley, señor presidente, colegas congresistas, se desarrollará el artículo 94 de la Ley General del Ambiente, por cuanto se define el ámbito de aplicación y competencia. Los intervinientes y los elementos y modalidades de mecanismos de retribución por servicios de ecosistémicos, el registro de inscripción de estos mecanismos, el rol del Estado, el Ministerio del Ambiente y de los gobiernos regionales como también de los gobiernos locales, en otros aspectos que resultan de importancia. La legislación comparada sobre esta materia es relativamente nueva y muy dispersa. La expresión más avanzada se encuentra en los países vecinos de Latinoamérica, como es el Caribe, siendo el Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá los países que cuentan con niveles de experiencia exitosas en esta materia. Para concluir, señor presidente, colegas congresistas, suplicamos a todos ustedes porque, como vuelvo a reiterar, nos va a servir como un instrumento para presentar ante la COP del evento climático que se va a realizar en nuestro país en el mes de diciembre y donde se van a volcar más de 1.500 expertos a nuestra patria. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicita la aprobación de los proyectos de ley 786, 755, 2629 con el texto sustitutorio que se ha distribuido a todos los colegas presentes. Muchas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, este proyecto de ley realmente es necesario ser aprobado, pero hay algunas cosas que tenemos que comentar. Señor presidente, desde el siglo XIX, Arthur Pigou diseñó una herramienta llamada impuestos pegovianos como un reconocimiento a los beneficios y costos externos que las diversas actividades humanas generan al ambiente. Asimismo, en el año 1958, Ronald Coase analiza el costo social con el famoso costo de la transacción cero. ¿Qué significaba esto? Que las partes afectadas y beneficiadas o beneficiarias se ponen de acuerdo y los derechos de propiedad estén bien definidas. Es decir, que la propiedad de los bosques, de los lagos, lagunas, cuencas hidrográficas tienen que estar bien asignadas en términos legales, tanto al Estado como al sector privado, y de esta manera el valor económico de los servicios ecosistémicos serán reconocidos e internacionalizados tanto por los beneficios como por los que contribuyen la generación de estos servicios ecosistémicos. Como se puede deducir, existe una clara falla de mercado, toda vez que los servicios ecosistémicos caen en la no rivalidad y la no exclusión de uso por personas. Por ejemplo, respirar aire puro a consecuencia de contar un bosque natural. Nadie nos puede excluir de su consumo. Tampoco existe un precio. Por lo que no existe
en otras palabras, rival, o sea, competencia, que sí es propio a los bienes y servicios privados. Por lo que es necesario la intervención, señor presidente del Estado, donde el catastro rural sea compatible y complementario con el catastro de servicios ambientales. En esto tendrá que intervenir la CERNAMP y SUNARP, que juegan un papel importante. Por lo mismo, señor presidente, precisamente sugiero que en el artículo 6, inciso A, se agregue la frase articulación y compatibilidad y complementariedad catastral. Es decir, el inciso A quedaría como sigue. A. Caracterización de la estructura y función del ecosistema del servicio ecosistémico, la fuente, la funcionalidad y la condición actual, promoviendo su articulación y compatibilidad y complementariedad catastral. Es decir, los catastros deben estar bien definidos. En este caso, los catastros, estando definidos, pueda definitivamente ver mejor. Por lo que, señor presidente, continúe. Señor presidente, esto es una ley que nos va a beneficiar a todas las personas del lugar donde se generan estos servicios ecosistémicos y estamos a favor, sobre todo en estas épocas de amenazantes cambios climatológicos. Gracias, señor presidente. Congresista Bardales. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a toda la representación nacional. Presidente, el proyecto es muy importante y como muy bien lo ha dicho el presidente de la comisión, esto se ha recogido del modelo que se viene ya realizando en la provincia de en la ciudad de Moyobamba, en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Un modelo que fue planificado precisamente de acuerdo a los beneficios que tienen los bosques, beneficios o beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Y hay que buscar precisamente el equilibrio de estos beneficios a través de mecanismos. Y estos mecanismos, presidente, es lo que dio como resultados que en la ciudad de Moyobamba ya tengamos estos servicios ecosistémicos como un pago o retribución, más que todo, no un pago, una retribución a los servicios indirectos que tiene el bosque como es la producción del agua, y esto es lo que se recoge y se distribuye, presidente, en la población, y es la población lo que paga un nuevo sol, y este nuevo sol que se retribuye es administrado por un gestor, por un grupo gestor, quienes financian actividades en los bosques, porque en los bosques, presidente, están asentados poblaciones que tienen producción de café y otros productos como la apicultura. Y es a ellos, para que la agricultura que se da en este bosque no sea extensiva, se busca mejorar la productividad de las hectáreas de café, y esta plata y este fondo que se recoge o se va precisamente a mejorar las competencias y capacidades de los productores. Este modelo, presidente, tiene resultados positivos, ya se está viviendo y se está dando, pero sin embargo no tiene el marco legal esa retribución por los servicios ecosistémicos en la ciudad de Moyobamba. Por lo tanto, con la aprobación de este proyecto, y saludamos la iniciativa de la comisión y especialmente del presidente Néstor Valqui, de haber solicitado el debate y de una vez aprobar, para que estas iniciativas y experiencias positivas que ya vamos teniendo y recogiendo a nivel nacional, ya puedan tener un marco legal, y de esto ya podríamos empezar en otras ciudades. Gracias, presidente. Congresista Cordero.
Gracias, señor presidente. Saludar la iniciativa de este proyecto, que es tan muy importante y que nos va a servir para el evento del cambio climático que se va a dar posteriormente. Y pediría, señor presidente, las modificaciones de los artículos siguientes. Artículo 1, objeto de la ley. Se debe agregar la palabra voluntarios para que quede claro que estos acuerdos se llevan a cabo a partir del consenso al cual lleguen las partes y de ninguna manera condiciona a alguien una obligación que no está de acuerdo a asumir. Artículo 13, rol de los gobiernos regionales y locales. Se debe agregar la palabra participativos, teniendo en cuenta que el presupuesto participativo es una parte de todo el presupuesto que manejan los gobiernos regionales y locales y que además solo puede ser gastado a través del SNIP. Usar el término presupuesto participativo estaría limitando el uso de los recursos públicos y sus formas de gasto, lo cual no es favorable al mecanismo de retribución. Segunda disposición complementaria final. Se debe retirar la palabra privadas, debido a que fue un error material entre el título y el contenido del artículo. Sexta disposición complementaria final. Se debe agregar ni el otorgamiento de títulos habilitantes, los cuales son regulados, ya que producto de las mesas de trabajo con los representantes de las organizaciones indígenas se recibió el pedido de explicitar que la ley no otorgue títulos habilitantes, pues podría malinterpretarse. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Tengo algunas preocupaciones y sugerencias que formular al presidente de la comisión. Los proyectos originales fueron remitidos para opinión de diversas entidades, quienes así lo hicieron, pero desgraciadamente, aparentemente, cuando se ha hecho el texto sustitutorio, no se han recogido esas observaciones. Así tenemos, señor presidente, que del análisis efectuado se aprecia que pese a las recomendaciones de entidades competentes, el proyecto ha persistido en mantener algunos errores de definiciones de términos que ya fueron señalados por el Ministerio del Ambiente en informe alcanzado a la Comisión, en el sentido que debería tenderse a utilizar los términos adecuados, como son servicios ambientales por servicios ecosistémicos y compensación por retribución. Asimismo, el OSINFOR, que es el organismo de supervisión de recursos forestales y de fauna silvestre, destaca la distinción de conceptos y señala en su informe que se recomienda determinar si nuestra legislación va a tratar de igual manera a los servicios ambientales y a los servicios ecosistémicos, considerando la definición planteada en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre número 29763. También tenemos que el Ministerio de Energía y Minas declara que el proyecto no es legalmente viable. Dice o señala que la Ley General del Ambiente ya se establece, que en esa ley ya se establece qué son los servicios ambientales y se precisa que el Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la previsión de dichos servicios ambientales, procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales. El Ministerio de Economía y Finanzas pide en el informe que remite mayor precisión y transparencia de la norma, ya que el proyecto de ley pretende ser una ley especial sobre mecanismos de retribución por servicios sistémicos y debería contener una clasificación transparente y predecible de los servicios ambientales o ecosistémicos, como los llama el proyecto de ley, que estarán bajo el marco de esta ley. Por esas razones creemos, señor presidente, que es menester que esto de repente regrese al seno de la comisión para que, atendiendo las observaciones de estos diversos organismos públicos y ministerios del Gobierno central, pueda pulir la redacción
pues confunde términos y conceptos. Obviamente, si esto se aprueba en estos términos, señor presidente, existiendo las observaciones de todos estos entes públicos y ministerios, el proyecto de ley va a ser observado por mucha buena intención que haya. Con todo gusto me pide el presidente de la comisión una interrupción, presidente. Presidente, después le iba a dar el uso de la palabra, pero bueno. Gracias, colega Javier Bedoya. Las opiniones recibidas, señor presidente, solamente ha sido negativa del Ministerio de Energía y Minas. Y las opiniones recibidas de los otros ministerios, como son del Ambiente y Agricultura, y demás instituciones como el Gobierno Regional de Junín, etcétera, son favorables a este proyecto de ley, porque se han realizado mesas de trabajo aquí en el Congreso de la República, como también en las diferentes instituciones. Muchas gracias. Congresista Bedoya. La congresista Luciana León me pide una segunda interrupción, señor. Congresista León. Gracias, presidente. Para sumarme a lo manifestado por el congresista Javier Bedoya de manera muy acertada, creo que además hay que tener en cuenta que con este proyecto de ley estaríamos contraviniendo el artículo 79 de la Constitución, en el cual se establece que nosotros como Poder Legislativo no podemos aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo, cosa que aquí nos está señalando y con lo que obviamente este proyecto de ley, que puede ser muy bien intencionado, pues sería observado y iría en contra de la Constitución. Gracias, congresista Bedoya. Muchas gracias, presidente. Culmine, congresista Bedoya. Culmino, señor, expresando que las opiniones que he vertido y que mis asesores me han acercado no tienen otro propósito que mejorar la redacción para que el proyecto no vaya a ser observado por el Ejecutivo. Yo creo que el presidente y los integrantes de la comisión dictaminadora debieran evaluar estas consideraciones y veremos si las acogen o no. Gracias, señor. Congresista Condori. Gracias, presidente. Es saludable todo proyecto que vaya orientado a preservar nuestra naturaleza y nuestro ecosistema, pero también tengo algunas observaciones que hacerle al presente proyecto. Según la definición que hace de los servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales directos e indirectos que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. Dentro de ellos, la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro del carbono, la belleza paisajística, la formación de los suelos, la provisión